Ya. Como les dije, hoy nos toca trabajar en el área de comunicación, la entrevista. Entonces, el tema hoy día es muy bonito e interesante, la entrevista. Entonces, ¿qué? Primero, en tu librito, en la página 113, está el mapita que estás observando aquí en la pantalla, ¿ya? ¿Qué me dice? Me dice que la entrevista es un diálogo entre personas, ¿ya? Pero ¿para qué se emplea esta entrevista? Para recoger información. La entrevista presenta características, 3 características, la objetiva, la preparada y la variedad de preguntas. Entonces, en mi entrevista tengo que recoger información entre un diálogo entre personas. ¿Ya? Estas personas, ¿quiénes son? El entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que hace la entrevista, ¿listo? Y el entrevistado es la persona que recibe esta entrevista. ¿Ya? Entonces, las características de esta entrevista son objetiva, preparada y la variedad de preguntas. Mi entrevista tiene que ser objetiva. ¿Con qué objetivo yo la voy a hacer? Para conocer a la persona, saber qué de innovador tiene su vida, ¿no? Qué de bueno tiene su vida. Tiene que estar preparada. Esta preparada tiene que ser las preguntas que yo voy a elaborar. Y como dice acá, tiene que tener variedad de preguntas. Listo. Ahora, la entrevista, ¿qué nos dice? Es un interrogatorio que se hace a una persona sobre un tema determinado por parte del entrevistador. Listo. Esta entrevista tiene preparación, desarrollo, edición y redacción. Entonces, ¿cómo es mi preparación? Primero tengo que escoger un tema. De repente yo voy a entrevistar a mi hermano y quiero conocer qué es lo que más le gusta hacer, ¿no? Entonces, ya he escogido el tema. Sus hobbies, lo que le gusta hacer. Ahora, elegir al entrevistado. ¿A quién he elegido? A mi hermano. Elaborar un cuestionario. Yo tengo que elaborar un cuestionario de preguntas para hacerle al quien voy a entrevistar. Después tengo que escoger el lugar y la hora para entrevistar. ¿Cómo va a ser mi desarrollo? Dice, la entrevista se tiene que hacer utilizando un cuestionario o en forma oral. También utilizando una grabadora de acuerdo al gusto del entrevistado. Entonces, dice que en el desarrollo tú puedes utilizar un cuestionario o lo puedes realizar en forma oral. ¿Qué más puedes hacer? Puedes utilizar una grabadora de acuerdo al gusto del entrevistado. Ahora, en la edición, dice que es el proceso por el cual quitamos todo lo que nos da una información útil. También posibles repeticiones y por último, extraemos la información obtenida para el trabajo deseado. Entonces, ¿qué quiere decir acá, hijitos? Cuando yo voy a observar mi entrevista, de repente se me ha pasado y he hecho una pregunta 2 veces, ¿no? Entonces, eso tengo que editar, ¿listo? Y en la redacción es la última etapa donde se elabora el informe escrito de la entrevista. Ya, ahora, ¿qué más? Mira, esta entrevista que también está en tu librito de Ari en la página 103, también tiene los pasos, ¿no? Son los mismos. A ver, vamos a hacer aquí los pasos. Primero tenemos que definir tus objetivos. ¿Qué quiere decir? Determinar qué quieres dar a conocer. Luego, elige a la persona que entrevistarás. Ah, ya, Miss. Entonces, primero tengo que determinar qué quiero conocer de la persona que voy a entrevistar. 2, prepárate, dice. Busca información sobre la persona a la que entrevistarás y el tema que conversarán. Recuerda que una entrevista comienza mucho antes del contacto con el entrevistador. Entonces, tienes que prepararte. ¿Sabes qué? Se me antojó preguntarle a tal persona sobre su vida. No, esta entrevista tiene que tener una preparación, tienes que prepararte, ¿ya? Después, ¿qué dice? Elabora un guión.
donde dice prepara una pauta de preguntas que debes cumplir con las fórmulas de cortesía, como el saludo, la presentación, el agradecimiento y la despedida. Entonces, al elaborar el guión, tienes que escucharme bien esto porque te vamos a dejar un producto donde tú vas a realizar 2 entrevistas, ¿ya? Entonces, dice, elabora un guión, prepara una pauta de preguntas, debes cumplir con las fórmulas de cortesía. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a elaborar esta entrevista, ¿ya? Voy a elaborar, tengo que preparar una pauta, pero primero tengo que empezar con la cortesía, que es muy importante, como el saludo, buenos días, buenas tardes, la presentación, tengo que presentar a la persona que voy a entrevistar, a qué se dedica, cuál es su nombre, el agradecimiento, agradecerle por haberte aceptado esta entrevista y haberte contado un poco de su vida. Y por último, la despedida. Entonces, tenemos que hacer que el entrevistado se sienta en casa, cómodo con esta entrevista, ¿sí? ¿Qué más dice? Realiza la entrevista. Entonces, escucha al entrevistado con atención y dale tiempo para responder. Redacta la entrevista, haz una selección y ordena la conversación que has tenido con el entrevistado. Incluye la presentación para que tus lectores lo conozcan antes. Entonces, en donde dice que realiza la entrevista, yo tengo que escuchar al entrevistado con atención y darle tiempo para responder. Listo, yo no lo puedo cortar. Yo le estoy preguntando algo, por ejemplo, ¿qué sientes en este momento ante este virus que nos está matando prácticamente a toda la gente, ¿no? O que nos está, que evitemos salir de nuestras casas. Entonces, esa pregunta tiene un tiempo, te tiene que explicar, yo me siento de esta forma, tal. Entonces tú no puedes cortar, ya, gracias, no puedes cortarla. Tienes que darle un tiempo. Claro que no va a ser 1 hora, media hora para que responda la pregunta, ¿no? Pero un tiempo determinado, ¿ya? Después dice, publica la entrevista. Dice que es la fase final en la que darás a conocer el contenido de la entrevista. Lo puedes publicar en un periódico mural del aula o en un blog, dice. Ya, pero en este caso me lo vas a mandar a mí mediante un video. Ya te voy a explicar también esto. Listo. Ahora, hijitos, les voy a enseñar la estructura de la entrevista. Primero, esta entrevista tiene que tener un título atractivo. A ver, por ejemplo, queremos entrevistar a una cantante criolla. Entonces, el título atractivo tiene que decir, tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Porque estamos entrevistando a una cantante que canta música criolla. Después tienes que hacer la presentación del entrevistado, una breve biografía, ¿no? De repente quiero entrevistar a Eva Young, entonces yo tengo que informarme de Eva Young, cómo se llama, qué se dedica, cuántos años tiene. Imagen del entrevistado. Entonces tienes que tener acá la imagen de Eva Young. Listo. Después dice las preguntas preparadas por el reportero. ¿Quién es el reportero aquí? El entrevistado. Entonces, y por último, la despedida y la conclusión. Ahora, yo les voy a enseñar un ejemplo de una entrevista, miren. Aquí dice el ejemplo de la entrevista que le han hecho a Jefferson Farfán. A ver, hijitos, como sabemos, Jefferson Farfán ha dado positivo al COVID-19, ¿listo? Pero esta entrevista fue antes de que le dieran estos resultados. Ahora, ¿qué dice? Mira, Jefferson Farfán. ¿Cuál es mi título atractivo? Farfán. Perú no es más el patito feo de las eliminatorias. Entonces, la persona que ha realizado esta entrevista se ha preparado para realizar todas estas interrogantes que le quiere hacer a Jefferson Farfán. Entonces, empezamos. ¿Qué dice? ¿Qué es lo más extraño del fútbol en estos días? Y Jefferson Farfán le responde, el contacto grupal con la pelota. No es lo mismo trabajar solo, como lo vengo haciendo en casa aquí en Moscú. Entonces, esta entrevista lo han hecho durante esta cuarentena, pero antes que le dieran el resultado de que él era positivo del COVID. Entonces le preguntan,
¿Qué es lo que más extrañas del fútbol en estos días? Y él dice, el contacto grupal con la pelota no es lo mismo trabajar solo, como lo vengo haciendo en casa aquí en Moscú, que con mis compañeros. Otra pregunta, ¿qué hay de la adrenalina de competir por los puntos? Vengo de una lesión complicada. Lo primero que quería era recuperarme para sentirme bien al tocar la pelota. La adrenalina de un partido oficial viene después. Debo esperar un poco más, pero estaré listo para cuando eso pase. ¿Qué más le dice? ¿Cómo ha llevado el aislamiento hasta ahora? ¿Y qué responde él? Entrenando y mirando series o películas, algo que rara vez hacía, pero sobre todo comunicándome con la familia en Lima. Recuerda que Jefferson Farfán, su familia, sus hijos están en Lima y él está en Moscú. ¿Qué más dice? Lo hemos visto activo en redes. Su vivo de Instagram con Paolo Guerrero causó furor en el Perú, dice. Paolo es mi compadre y se nota la buena onda que tenemos pese a sentirnos tímidos. Había unas 70,000 personas divirtiéndose con nuestras tonterías, dice. Y las que nos guardamos, dice. Entonces, como puedes observar, esta entrevista está siendo cómoda para Jefferson Farfán. Le están preguntando cosas muy bonitas, interesantes, ¿no? ¿Cómo está pasando él el aislamiento? ¿Qué es lo que más extraña estando en casa? ¿Listo? Entonces, hijitos, es muy importante la entrevista, cómo yo lo tengo que realizar, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestro librito, ¿ya? A nuestro librito de Aria, la página 103. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de una entrevista. ¿Listo? A ver, como saben, tenemos nuestro título atractivo. Dice, tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Aquí le están haciendo una breve biografía. ¿Qué dice? El personaje que está acá es Susana Baca, es compositora, investigadora de la música y también ganadora de muchos premios, entre ellos el Latin Grammy. Esta destacada intérprete del folclore peruano y latinoamericano fue ministra de Cultura del Perú y hoy trabaja para fortalecer la identidad nacional a través de su escuela musical en Cañete. Ah, qué interesante, ¿ven? Entonces, ahí después de presentarla, empiezan a interrogarla. ¿Cómo ves la evolución de la cultura en el Perú? ¿Qué labor en el sur, lugar donde vives? Entonces, estas interrogantes pueden ser pocas, pero tienen que ser importantes. O sea, lo específico y lo importante que tú tienes que saber de esta persona. ¿Ya? Entonces, lo que yo ya observas acá es lo que yo ya te he explicado, hijito. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro libro de Aria, ¿ya? A nuestro libro de Aria, la página, ¿qué página es? 164 y 165, ¿ya? Entonces, vamos a ir a nuestro libro de Aria, a la página 164 y 165. ¿Mis Aria? Perdón, actividades. Actividades 164 y 165, ¿ya? Entonces, aquí, miren, nos presenta un mapita, ¿no? ¿Qué nos dice? Lee el mapa mental elaborado en el libro de Aria, como yo ya les mostré el mapita elaborado. Entonces, a ver, aquí vamos, dice, completa el siguiente esquema, dice, ¿qué tipo de texto vamos a resolver? Vamos a hacer, ¿ah? ¿Qué tipo de texto vamos a hacer? Vamos a hacer un texto expositivo, ¿ya? Un texto expositivo. ¿Dónde está? Entonces acá escribes un texto expositivo. Listo. Listo. A ver, entonces aquí texto expositivo. Listo. A ver, ¿de qué tema que
quisiéramos saber? A ver, vamos a hacer, yo les voy a dar el tema y ustedes vamos a hacer el tema sobre la conservación del medio ambiente. Entonces acá vamos a poner conservación del medio ambiente. Listo, Miss. ¿Cuál será mi objetivo de esta entrevista? ¿Cuál será mi objetivo de esta entrevista? A ver, yo les he dicho que lo importante en una entrevista es el objetivo que yo quiero brindar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este objetivo? Es conocer al entrevistado. Es conocer al entrevistado para que me brinde respuestas claras y concretas. Para eso, ¿quién se tiene que preparar aquí? Para eso, el entrevistador debe prepararse bien. Debe prepararse correctamente. Listo. Punto. Ya está. Ahora, ¿para quién será esta entrevista? ¿Para qué público? ¿Para quién? Para el público en general. Muy bien, para todas, para el público en general. Entonces, ponemos para todas las personas. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo quisiéramos que sea nuestra entrevista? ¿Formal? ¿Con qué lenguaje? ¿Formal o informal? Tiene que ser formal. Entonces yo voy a tachar mi formal. Listo. Ahora mira lo que dice aquí, ¿ya? Mira. Dice, elige a un profesor u otro profesional. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, elige a un profesor. Como yo no estoy con ustedes, entonces en tu casita, tú vas a elegir a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, a tu tía, a tu hermano mayor, ¿ya? Para que te pueda brindar esta entrevista sobre el medio ambiente. Entonces, a ver, en este caso, yo te voy a poner acá un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver, yo voy a entrevistar, nombre, a mi hermano. Mi hermano se llama Diego Joaquín Vega García. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocupación tiene mi hermano? A ver, ¿ustedes creen? Entonces, tú vas a poner acá la ocupación. De repente, tú vas a entrevistar a tu mamá. De repente tu mamá es profesora, de repente tu mamá es enfermera, o de repente es secretaria o trabaja en ciertas actividades, yo no lo sé. Entonces tú, dependiendo a quién vas a entrevistar, tienes que poner. Yo solamente te estoy dando ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí, datos importantes de su labor. Ah, entonces, aquí quiere decir que tú tienes que elegir a una persona que tenga una ocupación importante. Por ejemplo, si es una profesora, aquí datos importantes de su labor, ¿no es cierto? Nosotros como maestras, a ustedes les decimos que tienen que cuidar el medio ambiente, que tienen que botar la basura en los tachos donde corresponden. Si comes un heladito, no lo vas a botar en eso, tienes que llevarlo a tu casa si no encuentras un tacho cerca. ¿Listo? No debes arrancar las plantas, debes regarlas, debes reciclar. Entonces, como yo te he dicho que el tema es medio ambiente, entonces tú tienes que, los datos importantes de esta labor de la persona que tú vas a entrevistar, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué me dice? Elabora teniendo en cuenta los datos recogidos, o sea, su nombre, su ocupación y sus datos importantes de lo que es
de la persona que que vas a entrevistar, a qué se dedica. ¿Ya? Entonces acá dice, teniendo en cuenta los datos recogidos anteriormente, una presentación para el entrevista. Entonces, ¿cómo vas a presentar aquí? A ver, ¿cómo lo presentarías? Entonces, tú vas a presentar, ¿no? Primero tienes que saludar. Buenos días. El día de hoy vamos a conversar y conocer. En este caso yo se he puesto a mi hermano, a Diego Joaquín Vega García, que nos va a hablar. Dime, Ryan. ¿Hasta cuándo tenemos para esta tarea? Esto es para hoy día la tarea. Esta tarea es para hoy. ¿Ya? Entonces. ¿Esta tarea se refiere al video que nos dijo? No. Ese video es esa parte. ¿Ya? Entonces, a ver, déjame explicarte, por favor. Entonces, aquí tienes que poner primero el saludo. Buenos días. El día de hoy vamos a conocer, vamos a conversar y conocer. Yo voy a poner el nombre a Diego Joaquín Vega García, que entonces tienes que poner ahí datos importantes de su labor, ¿ya? Entonces tienes que poner ahí, vamos a conocer a Diego Joaquín Vega García, ¿cuál es su ocupación? ¿Cuál es su ocupación? De repente, a ver, mejor voy a dar aquí un ejemplo, voy a poner aquí el nombre de mi mamá, ¿ya? Voy a poner Luz María García Puma. Su ocupación es comerciante. A ver, entonces aquí voy a poner, entonces, ustedes saben que las personas que venden observan muchas cosas, ¿no? De repente, el medio ambiente, lo observan de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, a ver, yo te pregunto a ti, a cada uno de ustedes, todos sus papitos tienen diferentes ocupaciones, ¿ya? Diferentes ocupaciones, diferentes trabajos en hacer. Entonces, aquí tienes tú que presentar, ¿no? Como te dije, buenos días, el día de hoy vamos a conversar y vamos a conocer a mi mamá, ¿no? Luz María García Puma. Ella nos va a brindar mucha información sobre nuestro medio ambiente, cómo tenemos que cuidarlos, cómo ella lo cuida, algunos consejos para mejorar en casa, poder reciclar, yo no lo sé. ¿Ya? Ahora, después de hacer esto, hijito, vas a plantear tus preguntas. Entonces, si las preguntas tienen que ser referidas al medio ambiente, entonces, ¿cómo tú crearías estas preguntas? Primero, ¿cómo cuidas el medio ambiente? Podría ser una pregunta. ¿Cómo cuidas el medio ambiente? Otra, ¿qué piensas de las personas? ¿Y sí o sí tiene que ser de ese tema? Sí, del medio ambiente, ¿ya? Sí o sí tiene que ser del medio ambiente, ¿ya? Este es para su libro, porque el trabajo que les voy a dejar, va a ser de otro tema que ahorita también les voy a explicar, ¿ya? Entonces, aquí tienes que plantear las preguntas. Primero, ¿cómo cuidas el medio ambiente? Ya está. Otro, ¿cómo te sientes cuando las personas botan la basura en la calle? No, otro. Tantas preguntas que tienes, pero aquí solo hay 5. Entonces, 5 interrogantes nomás tienes que realizar. Después, tienes que ponerle título de mi entrevista. Si me está hablando del medio ambiente, pues podría ser cuidemos nuestro medio ambiente. Presentación del entrevistado. Acá ya tienes que hacer la presentación que has escrito aquí. ¿Qué has escrito aquí? ¿Ya? La presentación que has escrito aquí. Después, ¿qué haces? Tienes que realizar tus preguntas y respuestas. Entonces, acá tienes que poner, ¿no? La primera, ¿cómo cuidas tu medio ambiente? Y aquí te va a responder a la persona que estás entrevistando. Recuerda que solo tienes que hacer 5 interrogantes, ¿ya? Porque al otro ladito también tienes espacio para resolver. ¿Listo, hijitos? Ahora, esto es lo que tienes que trabajar hoy. ¿Listo? Entonces, ya te he explicado. Ahora, ¿cuál es el otro trabajo que tienes que realizar? Mira, dice, transcribe en tu cuaderno el mapa conceptual de tu libro de área. El libro que está en la página, el mapita que está en la página 113.
Después, ¿qué dice? Realiza 2 entrevistas a cualquier familiar. ¿Pero qué te está pidiendo? Que ayudemos a conocer su niñez, adolescencia o juventud y cómo está afrontando esta pandemia. La escribes en tu cuaderno y grabas la entrevista. Ten en cuenta lo que te acabo de explicar para elaborar las preguntas. ¿Cuándo vas a entregar esto? El 5 de junio. ¿Ya? ¿Qué más dice? Asimismo, para escribirlo en tu cuaderno tienes que tener en cuenta esta estructura. ¿Ya? Entonces, la actividad que tienes para hoy es transcribir el mapa conceptual y lo que te he dejado en tu librito. Ahora, ¿qué es para el 5 de junio? Realiza 2 entrevistas a cualquier familiar. ¿Qué tienes que dar a conocer en esta entrevista? Su niñez, su adolescencia, juventud y cómo está afrontando esta pandemia. ¿Listo, hijitos? Entonces,